Euronews. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial del informativo Euronews. Hoy que arrancamos hoy desde la estación Madrid-Puerta de Atocha, una de las principales de España, que se intenta recuperar en esta jornada después del gran apagón que durante más de 10 horas dejó sin luz y sin línea telefónica a todo el país. Aquí los servicios de trenes de cercanía ya se están recuperando, se encuentran a un 50% de su capacidad. Eso en Madrid, porque en otras regiones españolas como Galicia se han suspendido. En la jornada de hoy el metro ha abierto a las 8 de la mañana en la capital de España, cuando normalmente lo hace a las 6. Todo esto son ajustes propios de esa vuelta a la actividad una vez que se han restablecido los suministros energéticos. Pero hay muchas incógnitas acerca de por qué se produjo el gran apagón. El gobierno no descarta ninguna. Lo único que se sabe es que a las 12:33 del mediodía de la jornada de ayer desaparecen 15 gigavatios de energía eléctrica de la red española. Eso supone el 60% de la demanda eléctrica del país. Con esa fuga energética que se está investigando y que se desconoce por qué se produjo, es cuando todo el sistema se viene abajo y la red colapsa. Vengamos al presente. En el día de hoy, bueno, pues siguen las largas colas de ciudadanos que están intentando poder volver a sus hogares, porque muchos de ellos han tenido que pasar la noche aquí en la estación de Atocha o en campamentos improvisados, polideportivos. Algunos nos contaban incluso que han dormido en autobuses públicos donde han podido. En esta jornada, el presidente del gobierno español continúa reunido con el Consejo de Seguridad Nacional, pero, y de manera excepcional, esto es algo que ocurre solo ante graves emergencias como esta. Recordemos que se ha considerado una emergencia nacional, por eso ese consejo está presidido por el rey Felipe VI. Toda la información de lo que se está decidiendo en ese Consejo de Seguridad y el minuto a minuto disponible en nuestra página web euronews.es. Ahora les ofreceremos en nuestro informativo de hoy la crónica de la jornada aquí en Atocha y cómo poco a poco el país se levanta después de haber apagado sus luces. Es la principal noticia de esta jornada, pero además en Euronews hoy, estas otras. Millones de personas se han quedado sin electricidad en España y Portugal tras un importante apagón que también ha afectado a partes de Francia, Andorra y Bélgica. Los residentes de la capital española dicen que el apagón que afectó a España y Portugal los pilló por sorpresa y recurren a compras de pánico. Se restablece el suministro eléctrico tras un apagón masivo sin precedentes en España y Portugal que ha afectado a unos 50 millones de personas. En Canadá, el primer ministro Mark Carney y líder del Partido Liberal gana las elecciones parlamentarias y promete sentarse a negociar con Donald Trump. Millones de personas se han quedado sin electricidad en España y Portugal este lunes tras un importante apagón. El corte eléctrico ha sido nacional en Portugal y generalizado en España. El principal aeropuerto de Madrid se quedó sin electricidad y otros aeropuertos interrumpieron sus operaciones. Tanto el metro de Lisboa como el de Madrid se detuvieron, dejando a los pasajeros atrapados. El apagón también afectó a Andorra y parte de Francia y al parecer también llegó a Bélgica. En España, Canarias, Ceuta y Melilla no se vieron afectadas. La causa todavía no está clara, pero puede estar relacionada con problemas de la red europea o con un incendio que dañó la línea eléctrica en Francia. Las últimas informaciones del CNI apuntan a un ciberataque. Un apagón en la península ibérica paralizó gran parte de España y Portugal. Millones de personas se vieron afectadas en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto. En España, muchos dicen que el apagón los pilló por sorpresa. Pues estábamos en el cambio de turno, yo ya me iba, ella entraba y se nos ha ido la luz, la nevera apagada, el robot apagado, no podemos dispensar medicamentos y algún producto de parafarmacia que estamos intentando venderlo, pero... ¿Y eso en qué coste? ¿Puede tener mucho coste para la farmacia? Personal, productos, toda la nevera de productos más caros y no tenemos ahora mismo movimiento, cero. Las estaciones de tren y los servicios de telecomunicaciones sufrieron importantes interrupciones. Las tarjetas bancarias quedaron inutilizadas, dejando a muchos sin poder comprar artículos como alimentos y agua, y los productos se agotaron rápidamente, ya que los consumidores recurrieron a compras de pánico en preparación para un apagón prolongado. Hay poca agua, poco papel de baño, muy pocas cositas, la verdad. No hay pan.
y muy pocas cosas, la verdad. Si podéis pillar lo que puedan, porque se está quedando todo vacío por ahora. Pues ahora mismo en España lo que se vive es una gran incertidumbre ante este gran apagón. Se han fundido los plomos de forma sencilla, por así decirlo, por una circunstancia excepcional. Como se puede ver en la calle, suministros de gasolina paralizados, lavanderías también paralizadas, los semáforos no funcionan y la mayoría de personas se está intentando hacer acopio de comida y los supermercados se están viendo desabastecidos porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir de aquí a unas horas. Juan Carlos de Santos, desde Madrid, para Euronews. Apagón masivo sin precedentes en España y Portugal este lunes 28 de abril. En España, tras el apagón masivo, el gobierno de Pedro Sánchez declaró la emergencia nacional en las 8 comunidades autónomas más afectadas. Unos 50 millones de personas se vieron afectadas en toda la península por un apagón en el que se perdieron 15 gigavatios en 5 segundos, algo que nunca había ocurrido y que equivale al 60% de la demanda del suministro del país. Aeropuertos, trenes, telecomunicaciones, semáforos y cajeros automáticos, entre otros, quedaron paralizados. Pedro Sánchez declaraba el restablecimiento del suministro eléctrico. Esta mañana ya se había restablecido más del 99%. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Varios altos funcionarios han descartado el complot como posible causa del apagón, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En Portugal, las 2 ciudades más grandes del país, Lisboa y Oporto, también sufrieron problemas similares a los de la vecina España, sin electricidad ni internet. El primer ministro Luís Montenegro declaró que el operador de la Red Eléctrica Nacional de Portugal había reparado prácticamente todas las subestaciones eléctricas del país, restableciéndose el suministro a más de 2,5 millones de personas. Acabo de aterrizar aquí en Porto, aeropuerto de Portugal, y como se puede ver en el tablero, muchos de esos vuelos están retrasados por varias horas. Si me doy la vuelta, la cafetería detrás de mí sigue sirviendo lo que tienen en las neveras. No hay electricidad allí y están haciendo toda su contabilidad a mano. Los únicos que parecen preocupados son los vendedores de teléfonos móviles que están vigilando lo que hay en su tienda. Ellos tampoco tienen ninguna red por el momento o cualquier electricidad. Yo diría que la situación es tranquila pero confusa, mientras la gente espera más información. Este martes se cumplen 6 meses de las inundaciones de la Dana que afectaron a varios pueblos de la periferia de Valencia, como Aldaya, donde estoy ahora. 227 personas perdieron la vida como consecuencia de esas inundaciones y miles de negocios y hogares fueron destruidos. Hoy aquí el sentimiento es de esperanza, ya que algunos negocios han conseguido reabrir, pero también de agotamiento, ansiedad y miedo de que pueda volver a repetirse algún día. Tuvimos la oportunidad de hablar con Eva Lezcano, una empresaria y joven madre aquí en la ciudad. Ha sido duro, no te voy a engañar, han sido meses muy duros. Ahora es verdad que también se nos está acumulando el cansancio ya de estos 6 meses, porque nosotros, aparte de mi negocio, perdimos nuestra casa y la casa todavía estamos con las reformas y demás. Pero bueno, en cuanto al estudio, contentísima, la verdad, porque la respuesta de la gente de la vuelta de la Dana ha sido brutal. Todo el mundo ha venido con muchas ganas de normalidad, sobre todo, porque después de ver a un pueblo devastado, estas cosas al final es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Volver a la normalidad, hacer las cosas que siempre hacemos, no pedimos más. A partir de la Dana y de la pandemia en general y de todo, ya nos hemos puesto un escudo, porque lo viví un poco desde la tranquilidad. Dije, bueno, ya qué más puede pasar después de todo esto. Y bueno, menos mal que finalmente fueron unas horas solo y no sé, yo ya pensaba que hoy podríamos seguir con el apagón y entonces ya mi cabeza, ¿qué hago con el negocio? Tal. Pero bueno, al final ha sido algo cortito, así que genial.
En Ucrania, al menos 8 civiles han muerto y otros 24 han resultado heridos en bombardeos rusos. Entre las víctimas hay niños. Las defensas aéreas ucranianas derribaron 37 de un centenar de drones rusos durante la noche, según informó la Fuerza Aérea de Kiev. Moscú ha intensificado sus ataques contra ciudades ucranianas a pesar del llamamiento de Kiev a un alto el fuego incondicional. El presidente Zelensky ha tachado de estratagema de manipulación el alto el fuego unilateral anunciado por Vladimir Putin. Es otro intento de manipulación. Hasta ahora todo el mundo tiene que esperar hasta el 8 de mayo para el alto el fuego. Solo para proporcionar a Putin silencio para su desfile. Valoramos las vidas humanas, no los desfiles. Por eso creemos, y el mundo cree, que no hay razón para esperar al 8 de mayo. El alto el fuego no debe ser solo para unos días. Por su lado, Ucrania atacó la ciudad de Serninsk en la región de Nizhny Novgorod. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber derribado más de 90 drones ucranianos. Mark Carney, líder del Partido Liberal y primer ministro de Canadá, gana las elecciones parlamentarias allanando el terreno para formar gobierno. La cadena pública canadiense CBC informó de que el Partido Liberal de Carney obtuvo 161 de los 343 escaños parlamentarios. Carney, aunque no ha logrado la mayoría absoluta, afirma que se sentará con el presidente Trump a hablar de los vínculos entre ambos países y advirtió que Canadá no se dejará doblegar. La votación supone toda una derrota para los conservadores que, bajo el liderazgo de Pierre Poilievre, se esperaba que volvieran al poder después de casi una década. Sin embargo, la crisis diplomática y comercial provocada por el segundo mandato de Donald Trump le dejó en la cuneta de la carrera electoral. Poilievre reconoció su derrota, mientras que Carney celebraba la victoria dando las gracias a sus electores y líderes del partido. Hemos entrado oficialmente en las novendiales, un periodo de luto de 9 días. Cada día uno de los cardenales celebra una misa por el difunto Papa a la que asiste un grupo diferente cada día en función de su conexión con el Santo Padre. Pero mientras este es un tiempo de luto, los cardenales se preparan para el cónclave. ¿Pero en qué consiste y qué debemos esperar en los próximos días? Los novendiales son una serie de misas celebradas por cardenales de alto rango, como el cardenal Parolin, durante las cuales comparten sus perspectivas sobre la Iglesia. Indirectamente, estas misas funcionan como una forma temprana de campaña electoral. Luego están las congregaciones generales, donde a cada cardenal se le da tiempo limitado para hablar presentando su visión del futuro de la Iglesia. Algunos aprovechan esta oportunidad para defenderse por un candidato específico, mientras que otros se pronuncian sutilmente. También hay quienes, sin intención de hacer campaña, dejan una impresión tan fuerte que ellos mismos se convierten en candidatos. Este fue el caso del cardenal Bergoglio, que dijo: "Sueño con una iglesia que sea más centrada en llegar a los demás", y fue elegido pocos días después. El domingo se celebró una misa presidida por el cardenal Parolin y otra se llevará a cabo el lunes a las 5 de la tarde. Giorgio Orlandi for Euronews. In the Vatican. Más de 100.000 millones de euros al año. Es el coste de la depresión relacionada con el trabajo en la Unión Europea, según un estudio publicado el lunes por el Instituto Sindical Europeo. El think tank identifica 5 riesgos psicosociales en el origen de esta enfermedad mental: el estrés en el trabajo, las largas jornadas laborales, la inseguridad laboral, el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa y el acoso moral. Estos riesgos pueden tener consecuencias trágicas según los datos disponibles que se remontan a 2015. Estimamos que el número de muertes en 2015 para toda la Unión Europea, formada por 28 países, fue de aproximadamente 6.000 por enfermedades coronarias atribuibles a la exposición a riesgos psicosociales y más de 5.000 muertes debidas al suicidio por la depresión.
Esta enfermedad se asocia a 5 factores de riesgo psicosociales. Attributable to 5 different factors, psychosocial risk factors. Según el informe, este mismo año se perdieron más de 400.000 años de vida por enfermedades cardiovasculares y depresión causadas por estos riesgos psicosociales relacionados con el trabajo. Muertes que pueden evitarse, subrayan los autores del estudio. Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Países Bajos son los 5 países más afectados en términos de coste por cada 100.000 trabajadores, un coste que repercute en la sociedad. Así pues, para ambas enfermedades descubrimos que la mayor carga recaía sobre los empleados, pero también sobre los empresarios, y en particular con el coste de la depresión. Vemos que podemos estimar que más del 80% del coste total de la depresión atribuible a los riesgos psicosociales en el trabajo en 2015 en Europa lo pagaron los empleadores debido a la falta de productividad y a la disminución de la productividad causada por la enfermedad, el absentismo y el presentismo. Caused by sickness, absence and presentism. Los empleados están efectivamente presentes en el trabajo, pero enfermos o agotados y por tanto rinden menos de lo esperado, lo que en última instancia supone un coste para la empresa. Por ello, el Instituto Sindical Europeo pide a la Comisión Europea que presente un texto para prevenir estos riesgos psicosociales que también debería orientar a los empresarios. Amazon ha lanzado su primer lote de satélites de radiodifusión por Internet, dando así el pistoletazo de salida a su largamente aplazado despliegue de una red de Internet desde el espacio. 27 satélites están ahora en órbita a una altitud de casi 630 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El lanzamiento del lunes del cohete Atlas V, que despegó desde Florida, sigue al de 2 satélites experimentales lanzados hace 2 años como parte del proyecto Kuiper de $10.000 millones, casi 9.000 millones de euros, presentado en 2019. Compitiendo con el Starlink de su rival Elon Musk, el equipo de Bezos asegura que los satélites que lanzan ahora son mucho más avanzados que los 2 primeros. La compañía pretende poner en órbita más de 3.200 de estos satélites. SpaceX de Elon Musk ha lanzado más de 8.000 Starlink desde 2019. Mientras tanto, varios astrónomos advierten que el gran número de satélites está obstaculizando su trabajo y podría suponer un riesgo de accidentes si pudieran colisionar entre sí. Menos inmigrantes intentan entrar ilegalmente en la Unión Europea. En los 4 primeros meses de 2025 disminuyó el número de inmigrantes que intentaron entrar ilegalmente en la Unión Europea, un 31% menos que en 2024. La caída más pronunciada se observó en la ruta de los Balcanes Occidentales, un 64% menos. El Centro de Política Europea dijo a Euronews que esto podría deberse a las duras condiciones invernales y al aumento de la vigilancia fronteriza por parte de los países balcánicos, así como la caída de Assad en Siria. Los intentos de cruce también disminuyeron significativamente en 2 vías navegables muy transitadas, la ruta de África Occidental, que conecta con Senegal, Gambia, Mauritania con las Islas Canarias, un 30% menos, y en la ruta del Mediterráneo Occidental, que va desde África Occidental a través de Argelia, Marruecos, hacia España. La tercera caída más acusada, un 26% menos, se produjo en la ruta del Mediterráneo Central, que en su mayor parte desemboca en Italia desde Níger y Libia. La ruta adicional más transitada en 2025 hasta la fecha ha sido la del Mediterráneo Oriental, con más de 9.000 intentos de cruce, en su mayoría procedentes de Afganistán, Egipto y Sudán. Sin embargo, un número aún mayor de personas, más de 11.000, intentaron cruzar ilegalmente de Europa continental al Reino Unido en el primer trimestre de este año. No, Polonia no importa falsos solicitantes de asilo. Se ha denunciado el envío de falsos solicitantes de asilo a ciudades polacas en el marco de una amplia campaña de desinformación contra los inmigrantes. Mensajes como este en la red X han circulado ampliamente, mostrando vídeos de un grupo de personas arrastrando maletas por una calle de Cracovia por la noche. El pie de foto publicado con el vídeo dice: falsos solicitantes de asilo son abandonados en Cracovia mientras los polacos duermen. Acusan a unas autoridades de furtivas y de querer destruir
Polonia, así como al resto de Europa. Para saber la verdad, sometemos un fotograma del vídeo en una búsqueda inversa de imágenes, que nos lleva a un post de Facebook publicado el 19 de abril de 2025 por un grupo de presión a favor de los residentes de Cracovia, que hace campaña para reducir el ruido y los horarios de apertura de los negocios de restauración de la ciudad y para mantener la tranquilidad del vecindario, según su página web. La publicación de Facebook dice que el vídeo muestra a un centenar de personas buscando un hotel sobre la 1:15 de la madrugada. Sugiere que los turistas hacían demasiado ruido y que las autoridades de Cracovia deberían considerar instalar ventanas insonorizadas para los residentes. El responsable del grupo de presión dijo a Euroverify que uno de sus miembros grabó el vídeo como ejemplo de perturbación en la ciudad. Dijo también que desconocen la nacionalidad, el sexo o la religión de las personas que aparecen en el vídeo y que aunque no eran personas especialmente ruidosas, sus maletas rodando por la calle sí lo eran. También nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Cracovia, que no respondió a nuestras peticiones de comentarios en el momento de grabar este reportaje. Así que no hay pruebas de que la ciudad esté acogiendo a falsos solicitantes de asilo y el vídeo que se está compartiendo en Internet presumiblemente está diseñado para provocar el odio y el miedo a los inmigrantes. Es todo, hasta aquí nuestra edición especial de Euronews hoy en esta jornada en la que España intenta levantarse y encender sus luces después de ese gran apagón que dejó sin electricidad al país durante más de 10 horas. Ya están informados, pero la actualidad no para. Estamos siguiendo muy de cerca el Consejo de Seguridad Nacional, las sucesivas reuniones que durante todo el día están teniendo lugar, a las que acude el presidente Pedro Sánchez y que preside el rey Felipe VI. El minuto a minuto de estas reuniones en las que se intenta dilucidar qué ocurrió exactamente, lo pueden encontrar en nuestra página web. Esta es la imagen con la que nos quedamos en la estación Madrid Puerta de Atocha, principal estación de España, que hoy, bueno, pues está colapsada por las grandes colas de viajeros que muchos pasaron la noche aquí y que hoy están intentando volver a sus casas. Gracias por seguir este informativo, suscríbase a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguno de nuestros vídeos e instale nuestra aplicación en sus dispositivos móviles para seguir nuestras alertas informativas. Les dejamos ya con la información meteorológica del tiempo y después con el no comment del día. Sigan informados. Feliz tarde. Bye.
si vemos que se echan muy encima, organizamos la fila. Un caldo, solo. La